Narrado por Silvia Martínez para mi canal Despertar es Audiolibros. Fragmentos adicionales de un comentario sobre los versículos de la estancia 12. El manuscrito de que se han tomado estas explicaciones adicionales pertenece al grupo llamado Tong Sak Ti Chi, Sanji Songa, o los anales de los 35 Budas de compasión, como se les llama exotéricamente. Estos personajes, sin embargo, aunque llamados Budas en la religión budista del norte, puede llamarse igualmente rishis, avataras, etc., pues son Budas que han precedido a Sakyamuni solo para los partidarios septentrionales de la ética predicada por Gautama. Estos grandes Mahatmas o Budas son propiedad universal y común, son sabios históricos por lo menos para todos los ocultistas que creen en tal jerarquía de sabios y a quienes su existencia les ha sido probada por los que saben de la fraternidad. Se han escogido de entre unos 97 Budas de un grupo y 53 de otro, en su mayor parte personajes imaginarios que son realmente la personificación de los poderes de los primeramente mencionados. Estos cestos descritos de los más antiguos sobre hojas de palma son guardados muy secretos. Cada manuscrito tiene como apéndice una corta sinopsis de la historia de la subraza a que perteneció el Buda. El Buda La particular, el manuscrito especial del que han sido extractados los fragmentos que siguen y puestos luego en el lenguaje más comprensible, se dice que ha sido copiado de tablas de piedra que pertenecieron a un Buda de los primeros días de la quinta raza, que había presenciado el diluvio y la sumersión de los principales continentes de la raza Atlante. No está muy lejano el día en que mucho, si no todo de lo que aquí exponemos de los anales arcaicos, se encontrará ser exacto. Entonces los simbologistas modernos adquirirán la certidumbre de que el mismo Odín o el dios Woden, el dios más elevado de la mitología alemana y escandinava, es uno de estos 35 Budas, uno de los primeros verdaderamente, porque el continente al que él y su raza pertenecían es también uno de los primeros, tan primitivo en verdad que en aquellos días la naturaleza tropical se encontraba en donde ahora se hallan los hielos perpetuos y se podía cruzar casi por tierra seca desde Noruega, por Irlanda y Groenlandia, a las tierras que al presente circundan la bahía de Hudson. Nota sobre los Budas. Gautama Buda, llamado Sakyatupa, es el 27 del último grupo, pues la mayor parte de estos Budas pertenecen a las dinastías divinas que instruyeron a la humanidad. Siguiente nota. De estos Budas o iluminados, los lejanísimos predecesores de Gautama el Buda, que representan, según se nos dice, hombres que vivieron en un tiempo, grandes adeptos y santos en quienes habían encarnado los hijos de la sabiduría y que, por tanto, eran avataras menores, por decirlo así, de los seres celestiales. Solo 11 pertenecen a la raza Atlante y 24 a la quinta raza desde su principio. Son idénticos a los Tirthankaras de los Jainas. Sobre las tierras que circundan la bahía de Hudson. Esto puede explicar la semejanza de los montículos artificiales de los Estados Unidos de América y los túmulos de Noruega. Esta identidad es lo que ha hecho suponer a algunos arqueólogos americanos que los marinos noruegos habían descubierto América hace unos miles de años. Véase Trazas del budismo en Noruega de Holbom, página 23. No hay duda de que América es aquella lejanísima tierra a la que hombres piadosos y grandes tempestades habían llevado la doctrina sagrada, según suponía un escritor chino en su descripción a Neumann, pero ni el profesor Holboe o de Estocolmo ni los arqueólogos americanos han adivinado la verdadera edad de los montículos o de los túmulos. El hecho de que los noruegos puedan haber redescubierto la tierra que sus antepasados, largo tiempo olvidados, creyeron que había perecido en la sumersión general,
no contradice el otro hecho de que la doctrina secreta de la Tierra, que fue cuna del hombre físico y de la quinta raza, había hecho su camino en el llamado Nuevo Mundo, edades y edades antes que la doctrina sagrada del budismo. Fin de la nota. De una manera semejante, en los días del apogeo de los gigantes atlantes, los hijos de los gigantes del oriente, un peregrino podía hacer un viaje desde lo que hoy se llama el desierto de Sahara a las tierras que reposan ahora en sueños sin ensueños, en el fondo de las aguas del Golfo de México y el mar de los Caribes, sucesos que jamás han sido escritos fuera de la memoria humana, pero que eran religiosamente transmitidos de una generación a otra y de raza a raza, pueden haberse conservado por la constante transmisión dentro del libro del cerebro, ya a través de evos sin cuento, con más verdad y exactitud que en cualquier documento o anales escritos. Lo que forma parte de nuestras almas es eterno, dice Thackeray, ¿y qué puede haber más próximo a nuestras almas que lo que sucede en el albor de nuestras vidas? Esas vidas son innumerables, pero el alma o espíritu que nos anima a través de estas miríadas de existencias es la misma. Y, aunque el libro del cerebro físico puede olvidar sucesos dentro de una vida terrestre, la masa de los recuerdos colectivos jamás abandonará el alma divina que en nosotros mora. Sus murmullos podrán ser demasiado tenues, el sonido de sus palabras demasiado alejado del plano que perciben nuestros sentidos físicos. Sin embargo, la sombra de los sucesos que fueron, tanto como las sombras de los sucesos por acontecer, se halla dentro de sus facultades perceptivas y siempre presente ante su ojo mental. Quizás es la voz del alma la que dice a los que creen en la tradición más que en la historia escrita, que lo que vamos a manifestar es en un todo verdad y se relaciona con hechos prehistóricos. He aquí lo que dice uno de los pasajes. Los reyes de la luz han partido indignados. Los pecados de los hombres se han hecho tan negros que la tierra se estremece en su agonía. Las azuladas sedes permanecen vacías. ¿Quién entre las razas morenas? ¿Quién entre las rojas? Ni aun entre las negras puede ocupar las sedes de los benditos, las sedes de la sabiduría y de la piedad. ¿Quién puede asumir la flor del poder, la planta del dorado tallo y de la flor azul? Los reyes de la luz es el nombre que se da en todos los antiguos anales a los soberanos de las dinastías divinas. Las azuladas sedes está traducido como tronos celestiales en algunos documentos. La flor del poder es ahora el loto, lo que puede haber sido en aquel tiempo. ¿Quién lo sabe? El escritor prosigue como el difunto Jeremías, lamentando el destino de su pueblo. Habían perdido sus reyes azules, celestiales, los del color d'Eva, de complexión lunar, y los de faz refulgente dorada partieron a la tierra de la dicha, la tierra del fuego y del metal, o de acuerdo con las reglas del simbolismo, a las tierras situadas al norte y este, de donde las grandes aguas han sido barridas, absorbidas por la tierra y disipadas en el aire. Las razas sabias habían percibido los dragones negros de la tempestad, llamados por los dragones de la sabiduría, y huyeron conducidas por los resplandecientes protectores del país más excelente, los grandes adeptos antiguos, probablemente los que los indos mencionan como sus rishis y manus. Uno de ellos era el Manu Vaisvasvata. Los de color amarillo son los antepasados de lo que hoy clasifica la etnología como turanios, mongoles, chinos y otras naciones antiguas. Y la tierra a que huyeron no fue otra que el Asia Central. Allí nacieron razas completamente nuevas. Allí vivieron y murieron hasta la separación de las naciones, pero esta separación no se verificó ni en las localidades que la ciencia moderna señala, ni del modo que se dice que los arios se dividieron y separaron, según el profesor Max Müller y otros arianistas. Cerca de 2/3 partes de 1 millón de años han transcurrido desde aquella época.
Los gigantes de rostro amarillo de los días posatlantes tuvieron tiempo sobrado de dividirse en los tipos más heterogéneos y diversos, en su confinamiento obligado en una parte del mundo, con la misma sangre de raza y sin ninguna infusión o mezcla extraña durante un periodo de cerca de 700.000 años. Lo mismo se ve en África. En ninguna parte existe tal variedad extraordinaria de tipos, desde el negro hasta el casi blanco, desde los hombres gigantescos hasta las razas enanas, y esto solo a causa de su forzado aislamiento. Los africanos no han abandonado su continente durante cientos de miles de años. Si mañana desapareciese Europa, apareciendo otras tierras en su lugar, y si las tribus africanas se separasen y esparciesen sobre la superficie de la tierra, dentro de 100.000 años formarían ellas la masa de las naciones civilizadas. Los descendientes de nuestras naciones más cultas, que pudieran haber sobrevivido en alguna isla sin medios de cruzar los nuevos mares, serían los que caerían en un estado de relativo salvajismo. Así que la razón que se da para dividir a la humanidad en razas superiores e inferiores cae por tierra y se convierte en una ilusión. Tales son los hechos que presentan los anales arcaicos comparándolos con algunas teorías modernas de la evolución, minus la selección natural. Estas declaraciones aparecen muy razonables y lógicas. Así, mientras los arios son los descendientes del Adán amarillo, de la raza gigantesca ario-atlante, altamente civilizada, los semitas y con ello los judíos son los del Adán rojo, de modo que tanto de Cuatrefages como los escritores del Génesis mosaico tienen razón, porque si el capítulo 5 del libro primero de Moisés pudiera compararse con las genealogías que se encuentran en nuestra Biblia arcaica, se observaría en ellas el periodo desde Adán a Noé, aunque por supuesto bajo nombres distintos, estando los años de los respectivos patriarcas convertidos en periodos y siendo el todo simbólico y alegórico. En el manuscrito de que nos estamos ocupando, son muchas y frecuentes las referencias al gran conocimiento y civilización de las naciones atlantes que muestran el régimen de algunas de ellas y la naturaleza de sus artes y ciencias. Si de la tercera raza raíz, los lemuro-atlantes, se ha dicho ya que pereció con sus elevadas civilizaciones y dioses, ¿cuánto más puede decirse esto de los atlantes? De la cuarta raza es de donde los arios primitivos adquirieron su conocimiento del conjunto de cosas maravillosas, de el Sabá y Mayasabá, mencionados en el Mahabharata, el don de Mayasura, a los Pandavas. De ellos aprendieron la aeronáutica, la Vimana Vidya, el conocimiento de volar en vehículos aéreos y por tanto sus grandes conocimientos de meteorografía y meteorología. De ellos también heredaron los arios su más valiosa ciencia de las virtudes ocultas de las piedras preciosas y otras de la química, o más bien la alquimia, la mineralogía, geología, física y astronomía. Varias veces se ha hecho a la escritora la siguiente pregunta: ¿es original la historia del Éxodo, por lo menos en sus detalles, según se refiere en el Antiguo Testamento? ¿O es, como la historia de Moisés y muchas otras, sencillamente otra versión de las leyendas que se contaban de los atlantes? ¿Por qué? ¿Quién puede dejar de ver la gran semejanza de los rasgos fundamentales al oír referir la historia de estos últimos? Recuérdese la cólera de Dios ante la obstinación de Faraón, su orden a los elegidos de despojar a los egipcios antes de partir de sus joyas de plata y joyas de oro. Y finalmente, los egipcios y su faraón ahogados en el Mar Rojo. Léase luego el fragmento siguiente de la historia primitiva en el comentario. Y el gran rey de la faz resplandeciente, el jefe de todos los de faz amarilla, se entristeció al ver los pecados de los de faz negra. Envió él sus vehículos aéreos, vimanas, a todos los jefes hermanos, jefes de otras naciones y tribus, con hombres piadosos dentro, diciendo: preparaos, alzaos vosotros, hombres de la buena ley, y cruzad la tierra mientras esté aún seca. Los señores de la tempestad se aproximan, sus carros se aproximan a la tierra. Solamente una noche y 2 días más vivirán los señores de la oscura faz,
los hechiceros en esta tierra paciente. Ella está condenada y tienen que hundirse con ella. Los señores inferiores de los fuegos, los gnomo y los elementales del fuego, están preparando sus agniastras mágicas, armas de fuego construidas por medio de la magia. Pero los señores de mirada tenebrosa, mal ojo, son más fuertes que ellos, los elementales, y estos son los esclavos de los poderosos. Están ellos versados en el Astra Vidya, el conocimiento mágico más elevado. Venid y usad los vuestros, esto es, vuestros poderes mágicos para contrarrestar los de los hechiceros. Que los señores de la faz resplandeciente, los adeptos de la magia blanca, hagan que los vimanas de los señores de la oscura faz pasen a sus manos, o posesión, a fin de que ninguno de los hechiceros pueda escapar por su medio de las aguas, evitar la vara de las 4 deidades kármicas y salvar a sus perversos secuaces o pueblos. Que los de la faz amarilla envíen sueño de sí mismos, mesmericen a los de faces negras, que aún a ellos los hechiceros se les evite el dolor y el sufrimiento. Que todos los hombres fieles a los dioses solares aten, paralicen a los hombres que dependen de los dioses lunares para que no sufran ni escapen a su destino. Y que los de rostro amarillo ofrezcan su agua de vida, sangre, a los animales parlantes de los de faz negra, para que no despierten a sus amos. La hora ha sonado, la negra noche pronta está. Que su destino se cumpla. Somos los servidores de los grandes 4, que vuelvan los reyes de la luz. El gran rey dejó caer su faz resplandeciente y lloró. Cuando los reyes se reunieron, las aguas se habían movido ya. Pero las naciones habían cruzado ya las tierras enjutas. Estaban más allá del nivel del agua. Sus reyes las alcanzaron en sus vimanas y las condujeron a las tierras del fuego y del metal, este y norte. Además, en otro pasaje se dice: llovieron estrellas, meteoros, sobre las tierras de las faces negras, pero ellos dormían. Los animales parlantes, los vigilantes mágicos, se estuvieron quedos. Los señores inferiores esperaban órdenes, pero éstas no llegaron, porque sus amos dormían. Las aguas se elevaron y cubrieron los valles desde un extremo a otro de la tierra. Las tierras altas quedaron. El fondo de la tierra de las antípodas, permaneció seco. Allí moraban los que escaparon, los hombres de las faces amarillas y de mirada recta, la gente sincera y franca. Cuando los señores de la faz oscura se despertaron y pensaron en sus vimanas a fin de huir de las aguas, no las encontraron. Luego, otro pasaje presenta a algunos de los magos más poderosos de las caras obscuras que se despertaron más pronto que los demás, persiguiendo a los que les habían despojado y que estaban en la retaguardia, pues las naciones que conducían eran más espesas que las estrellas en la Vía Láctea, dice un comentario más moderno escrito solo en sánscrito. Del mismo modo que una serpiente dragón desenvuelve lentamente sus anillos, así los hijos de los hombres, conducidos por los hijos de la sabiduría, desdoblaban sus pliegues y esparciéndose se extendieron como una corriente veloz de dulces aguas. Muchos de entre ellos de corazón débil perecieron en el camino, pero la mayor parte se salvaron. Sin embargo, los perseguidores, cuyas cabezas y pechos sobresalían por encima de las aguas, les dieron caza durante 3 términos lunares, hasta que finalmente, alcanzados por las aguas cada vez más altas, perecieron hasta el último hombre, hundiéndose el suelo bajo sus pies y tragando la tierra a los que la habían profanado. Esto tiene todas las apariencias de ser la materia original sobre la cual se construyó en el Éxodo la historia parecida, muchos cientos de miles de años después. La biografía de Moisés, la historia de su nacimiento, de su infancia y de su salvación del Nilo por la hija de Faraón, está ahora demostrado que ha sido tomada de la narración caldea sobre Sargón,
Y si es así, si los ladrillos asirios que se hallan en el Museo Británico son una buena prueba de ello, ¿por qué no ha de ser lo mismo que los judíos robaron sus joyas a los egipcios, la muerte de Faraón y de su ejército y así sucesivamente? Los magos gigantescos de Ruta y Dadia, los señores de la faz obscura, pueden haberse convertido en el último relato en los magos egipcios y las naciones de cara amarilla de la quinta raza, en los virtuosos hijos de Jacob en el pueblo escogido. Otra declaración nos queda que hacer. Ha habido varias dinastías divinas, una serie para cada raza raíz, principiando con la tercera, concordando y estando adaptada a cada serie a su humanidad. Las últimas 7 dinastías mencionadas en los anales egipcios y caldeos pertenecían a la quinta raza, la cual, aunque llamada generalmente aria, no lo era del todo, toda vez que ella estuvo siempre muy mezclada con razas a las cuales la etnología da diferentes nombres. Imposible sería, visto el limitado espacio de que disponemos, entrar en más detalles de la descripción de los atlantes, en los cuales cree todo el Oriente tanto como creemos nosotros en los antiguos egipcios, pero cuya existencia niegan la mayor parte de los hombres científicos occidentales, como ha negado antes de esto muchas verdades desde la existencia de Homero hasta la de las palomas mensajeras. La civilización de los atlantes fue aún mayor que la de los egipcios. Sus descendientes degenerados, la nación de la Atlántida de Platón, fueron los que construyeron las primeras pirámides en el país, y eso seguramente antes del advenimiento de los etíopes orientales, como llama Heródoto a los egipcios. Esto puede deducirse muy bien de la declaración de Amanio Marcelino, el cual dice de las pirámides: hay también pasajes subterráneos y retiros tortuosos, los cuales, se dice, fueron construidos en diferentes lugares por hombres hábiles en los antiguos misterios, por medio de los cuales adivinaban la venida de un diluvio, a fin de que la memoria de todas estas ceremonias sagradas no se perdiese. Estos hombres que adivinaban la venida de los diluvios no eran egipcios, los cuales no tuvieron jamás ninguno, exceptuando las crecidas periódicas del Nilo. ¿Quiénes eran? Los últimos restos de los atlantes, afirmamos nosotros, esas razas que la ciencia sospecha confusamente y pensando en las cuales dice Mr. Charles Gould, el bien conocido geólogo. ¿Podemos suponer que hemos agotado en lo más mínimo el gran museo de la naturaleza? ¿Hemos penetrado efectivamente más allá de sus antecámaras? ¿Abraza la historia escrita del hombre que comprende unos cuantos miles de años todo el curso de su existencia inteligente? ¿O tenemos en las largas eras míticas que se extienden sobre cientos de miles de años, registradas en las cronologías de Caldea y de China, recuerdos oscurecidos del hombre prehistórico, transmitidos por la tradición y transportados quizás por unos pocos supervivientes a países que hoy existen, desde otras tierras, que, como la fabulosa Atlántida de Platón, hayan sido sumergidas o escenario de alguna gran catástrofe que las destruyera con toda su civilización? The Mythical Monsters, página 19. Después de esto podemos volvernos con más confianza hacia las palabras de un maestro que escribió lo que sigue. Algunos años antes de que Mr. Gould escribiese el párrafo anterior, la cuarta raza tuvo sus periodos de la más elevada civilización. Las civilizaciones griegas y romanas y hasta la egipcia no son nada comparadas con la civilización que principió con la tercera raza después de su separación. De Mahatma Letters to A.P. Sainel, página 152. Pero si se niega esta civilización y el dominio de las artes y ciencias a la tercera y cuarta razas, nadie negará que entre las grandes civilizaciones de la antigüedad, tales como las de Egipto y la India, se extienden las oscuras edades de crasa ignorancia y barbarie, desde el principio de la era cristiana hasta nuestra civilización moderna, durante cuyo periodo se perdió toda memoria de estas tradiciones, como se dice en Nisi Simbelu. ¿Por qué hemos de olvidar que,
edades antes de que las proas de las naves del aventurero genovés hendiesen las aguas occidentales, habían ya los barcos fenicios dado la vuelta al globo y extendido la civilización en regiones ahora silenciosas y desiertas. ¿Qué arqueólogo se atrevería a asegurar que la misma mano que planeó las pirámides de Egipto, Karnak y las 1000 ruinas que ahora se desmenuzan en el olvido de las arenosas orillas del Nilo, no erigiese el Angkor Wat monumental de Camboya, o trazase los jeroglíficos sobre los obeliscos y puertas de la desierta aldea india últimamente descubierta en la Columbia Británica por Lord Dufferin, o los de las ruinas de Palenque y Uxmal de la América Central? ¿No hablan muy alto en favor de las antiguas civilizaciones las reliquias que atesoramos en nuestros museos, últimos recuerdos de las artes perdidas? ¿Y no prueban ellas una y otra vez que las naciones y continentes que han pasado han sepultado consigo artes y ciencias que ni el primer crisol que se calentó en los conventos de la Edad Media, ni el último que hayan roto nuestros modernos químicos han resucitado ni resucitarán, a lo menos en el presente siglo? Isis sin velo, volumen 1, página 239. Y hoy puede hacerse la misma pregunta que se hizo entonces. Puede preguntarse nuevamente: ¿cómo es que el punto de vista más avanzado a que se ha llegado en nuestros tiempos solo nos permite distinguir en la nebulosa distancia, a lo largo del sendero alpino del conocimiento, las pruebas monumentales que exploradores anteriores han dejado para señalar las altas mesetas que habían alcanzado y ocupado? Si nuestros maestros modernos están tan avanzados sobre los antiguos, ¿por qué no nos devuelven las artes perdidas de nuestros antepasados postdiluvianos? ¿Por qué no nos dan los inalterables colores de Luxor, la púrpura de Tiro, el brillante vermellón y el azul deslumbrante que decoran las paredes de este palacio, que permanecen tan brillantes como el primer día que se aplicaron, el cemento indestructible de las pirámides y de los antiguos acueductos, la espada de Damasco que pueda retorcerse como un tirabuzón en su vaina sin que se rompa, los tintes vistosos sin igual de las vidrieras de las antiguas catedrales y el secreto del cristal maleable verdadero? Y si la química no llega ni aún a rivalizar en algunas artes, siquiera sean las de los primeros tiempos de la Edad Media, ¿por qué enorgullecernos de conquistas que, según toda probabilidad, eran perfectamente conocidas hace miles de años? Mientras más avanzan la arqueología y filología, más humillantes son para nuestro orgullo los descubrimientos que se hacen diariamente. Más glorioso es el testimonio que presentan en favor de aquellos que, quizá a causa de la distancia de su remota antigüedad, han sido hasta ahora considerados como ignorantes que se debatían en el lodo más profundo de la superstición. En otras artes y ciencias, los antiguos tenían, sí, y como herencia de los atlantes, la astronomía y el simbolismo que incluyen el conocimiento del zodiaco. Como ya se ha explicado, toda la antigüedad creía, con buenos fundamentos, que la humanidad y sus razas están íntimamente relacionadas con los planetas y con los signos del zodiaco. Toda la historia del mundo se halla registrada en los últimos. En los templos antiguos de Egipto hay un ejemplo de esto en el zodiaco de Dendera, pero excepto en una obra árabe, propiedad de un sufí, la escritora no ha visto nunca una copia exacta de estos anales maravillosos de la historia pasada y también de la futura de nuestro globo. Sin embargo, los anales originales existen innegablemente. Como los europeos no conocen los verdaderos zodiacos de la India y los que los conocen no los entienden, como sucede con Bentley, se aconseja al lector, para que compruebe lo que decimos, que se dirija a la obra de Denon, en la cual pueden verse y examinarse los dos famosos zodiacos egipcios. Habiéndolos visto personalmente, la escritora no necesita fiarse de lo que otras personas que los han estudiado y examinado cuidadosamente digan de ellos. El acerto de que los sacerdotes egipcios a Heródoto, de que el polo terrestre y el polo de la eclíptica habían antes coincidido, ha sido corroborado por Mackay,
que declara que los polos están representados en los zodiacos en ambas posiciones. Y en lo que muestra los polos, ejes polares en ángulo recto, hay señales que indican que no era la última vez que se hallaban en esta posición, sino la primera después que los zodiacos fueron trazados. Capricornio estaba allí, representado en el polo norte, y Cáncer está dividido cerca de su mitad en el polo sur, lo cual es una confirmación de que tenían originalmente su invierno cuando el Sol estaba en Cáncer, pero la característica principal de que es un monumento que conmemora la primera vez que el polo había estado en aquella posición son el león y la virgen. The Mythological Astronomy of the Science Demonstrated, página 30, por un simbologista y astrónomo singularmente intuitivo, una especie de adepto por sí mismo de Noruega que vivió en el primer cuarto del siglo XIX. Calculando con amplitud, los egiptólogos creen que la Gran Pirámide fue construida 3350 años antes de Cristo y que Menes y su dinastía existieron 750 años antes de la aparición de la Cuarta Dinastía, durante la cual se supone fueron construidas las pirámides. Así pues, la edad asignada a Menes es de 4100 años antes de Cristo. Ahora bien, la declaración de Sir J. Gardner Wilkinson de que todos los hechos llevan a la conclusión de que los egipcios habían ya hecho grandes progresos en las artes civilizadas antes de la edad de Menes y quizás antes de que emigrasen al Valle del Nilo. Es muy sugestivo por destruir esta hipótesis de la relativamente moderna civilización de Egipto. Señala ella una gran civilización en tiempos prehistóricos y una antigüedad aún mayor. Los Eschizohor, los siervos de Horus, fueron el pueblo que se estableció en Egipto y, según afirma M. Maspero, a esta raza prehistórica pertenece el honor de haber constituido el Egipto, tal como ahora lo conocemos desde el principio del periodo histórico. Y Stanislav Wake afirma: fundaron ellos las principales ciudades de Egipto y establecieron los santuarios más importantes. Esto era antes de la época de la Gran Pirámide y cuando el Egipto acababa casi de levantarse sobre las aguas. Sin embargo, poseían la forma de escribir en jeroglíficos especial de los egipcios y debían estar ya considerablemente adelantados en civilización. Según dice Lenormand, fue el país de los grandes santuarios prehistóricos, sede del dominio sacerdotal, el que representó un papel tan importante en el origen de la civilización. ¿Cuál es la fecha asignada a este pueblo? Se nos participa que 4000 o a lo más 5000 años antes de Cristo, Maspero. Ahora bien, se nos dice que por medio del ciclo de 25.868 años, el año sideral, es como puede comprobarse aproximadamente el año de la construcción de la Gran Pirámide. Suponiendo que el estrecho pasaje pendiente que conduce desde la entrada estuviera dirigido hacia la estrella polar de los constructores de la pirámide, los astrónomos han demostrado que en el año 2170 a.C. el pasaje señalaba al Alfa del Dragón, la estrella polar de entonces. Mr. Richard A. Proctor, el astrónomo, después de declarar que la estrella polar estaba en la posición requerida, hace cosa de 3.350 años antes de Cristo, así como también en 2170 antes de Cristo, dice: cualquiera de estos correspondería con la posición del pasaje descendente de la Gran Pirámide, pero los egiptólogos nos dicen en absoluto que no cabe duda que la última época es demasiado tardía. Pero también se nos manifiesta que esta posición relativa del Alfa del Dragón y de Alcione, siendo extraordinaria, no podría volver a ocurrir en todo un año sideral. Esto demuestra que, puesto que el zodiaco de Dendera indica el paso de 3 años siderales, la Gran Pirámide debe de haber sido construida hace 78.000 años, o que en todo caso, esta posibilidad merece ser aceptada por lo menos con tanta confianza
como la última fecha de 3350 a.C. Ahora bien, en el zodiaco de cierto templo en la lejana India septentrional se ven las mismas características de los signos del zodiaco de Dendera. Los que conocen bien los símbolos y constelaciones indas podrán ver en la descripción del egipcio si las indicaciones del tiempo son o no exactas. En el zodiaco de Dendera, según lo conservan los adeptos griegos y coptos egipcios modernos, y lo explica Mackay un poco diferentemente, el león está sobre la hidra y su cola está casi recta, señalando hacia abajo en un ángulo de 40 o 50 grados, concordando esta posición con la conformación original de estas constelaciones. Pero Mackay añade: en muchos sitios vemos al león Sina con la cola vuelta hacia arriba sobre la espalda y terminando con una cabeza de serpiente, mostrando así que el león había estado invertido, lo cual verdaderamente debió haber ocurrido con todo el zodiaco y todas las demás constelaciones cuando el polo estuvo invertido. Hablando del zodiaco circular, que también presenta a Denon, dice: allí el león está sobre la serpiente, con la cola formando una curva hacia abajo, de lo cual deducimos que, aun cuando han tenido que pasar 600 o 700 mil años entre las dos posiciones, sin embargo, no habían ellos producido sino poca o ninguna diferencia en las constelaciones de Leo y de la Hidra. Mientras que Virgo está representado de un modo muy diferente en las dos, en el zodiaco circular, la Virgen amamanta a su hijo, pero parece que no habían tenido esta idea cuando el polo estaba primeramente dentro del plano de la eclíptica. Pues en este zodiaco, según lo presenta Denon, vemos 3 vírgenes entre el león y la balanza, la última de las cuales tiene en la mano una espiga de trigo. Es mucho de sentir que en este zodiaco haya una rotura de las figuras en la parte última de Leo y el principio de Virgo, la cual ha hecho desaparecer un decán de cada signo. Sin embargo, el significado es claro, dado que los 3 zodiacos pertenecen a 3 épocas diferentes, a saber, a las 3 últimas razas de familia de la cuarta subraza de la quinta raza raíz, cada una de las cuales ha debido de vivir aproximadamente de 25.000 a 30.000 años. La primera de ellos, los asiáticos arios, presenciaron la suerte de la última población de los gigantes atlantes. Los continentes, islas, Ruta y Dalia, que pereció hace unos 850.000 años hacia el fin del período Mioceno. La cuarta subraza presenció la destrucción del último resto de los atlantes, los arios atlantes de la última isla de la Atlántida, esto es, hace unos 11.000 años. Para comprender esto se aconseja al lector que mire el diagrama del árbol genealógico de la quinta raza raíz, llamada en general, aunque poco correctamente, la raza aria y las explicaciones del mismo. Nota: el término atlante no debe inducir al lector en el error de considerar a estos como una sola raza ni como una nación. Es lo mismo que si dijéramos asiáticos. Muchos, múltiples y diversos eran los atlantes que representaban varias humanidades y un número casi incontable de razas y naciones, más variadas verdaderamente que lo que serían los europeos, si este nombre se aplicase indistintamente a las 5 partes del globo, como sucederá al paso que lleva la colonización, quizás en menos de 200 o 300 años. Había atlantes de color oscuro, amarillos, rojos, blancos y negros, gigantes y enanos, como sucede relativamente aún hoy con algunas tribus africanas. Siguiente nota. Un maestro dice en el budismo esotérico: en el periodo Eoceno, aún en su primera parte, el gran ciclo de los hombres de la cuarta raza, los Lemur y Atlantes, habían alcanzado ya su más alto punto de civilización, y el gran continente, el padre de casi todos los continentes actuales, mostraba los primeros síntomas de hundimiento. En la página 73 se dice que los atlantes como conjunto perecieron durante el periodo Mioceno. Para mostrar cómo los continentes, razas, naciones y ciclos se enlazan,
No hay más que considerar la Lemuria, cuyas últimas tierras perecieron unos 700.000 años antes del principio de la época terciaria y la última de la Atlántida, solo hace 11.000 años, de modo que ambas pasaron por encima, una del período Atlante y la otra del Ario. Fin de las notas. Que el lector tenga bien presente lo que se dice de las divisiones de las razas raíces y de la evolución de la humanidad en esta obra, expresado clara y concisamente en el budismo esotérico de Mr. Sainet. 1. Hay 7 rondas en cada Manvantara. Esta ronda es la cuarta y actualmente nos hallamos en la quinta raza raíz. 2. Cada raza tiene 7 subrazas. 3. Cada subraza tiene a su vez 7 ramificaciones que pueden llamarse ramas o razas de familia. 4. Las pequeñas tribus, retoños y brotes de estos últimos son innumerables y dependen de la acción kármica. Examínese el árbol genealógico que aquí se incluye y se comprenderá. La ilustración es puramente un diagrama y solo tiene por objeto ayudar al lector a formarse una idea del asunto, en medio de la confusión que existe entre los términos que se han empleado diferentes veces para las divisiones de la humanidad. También se ha intentado expresar aquí en números, aunque solo dentro de límites aproximados, y para la comparación, la duración del tiempo durante el cual es posible distinguir definitivamente una división de otra. El intentar dar fechas exactas a algunas de ellas solo conduciría a una confusión irremediable, pues las razas, subrazas, etc., hasta sus más pequeñas ramificaciones, pasan por encima y se mezclan unas con otras hasta el punto de ser imposible separarlas. La raza humana ha sido comparada a un árbol, y esto sirve admirablemente como ilustración. El tallo principal de un árbol puede compararse a la raza raíz A, sus brazos más largos a las diversas subrazas en número de 7, B1, B2, etc. Árbol genealógico de la quinta raza raíz. En cada uno de estos brazos hay 7 ramas o razas de familia, C. Según esto, la planta cactus es la representación mejor, pues sus hojas carnosas están cubiertas de espinas agudas, cada una de las cuales puede compararse a una nación o tribu de seres humanos. Ahora bien, nuestra quinta raza raíz tiene ya de existencia como raza sui generis y completamente aparte de su tallo padre, cosa de 1.000.000 de años. Por tanto, hay que suponer que cada una de las 4 subrazas anteriores ha vivido aproximadamente 210.000 años, por lo cual cada raza de familia tiene una existencia a término medio de 30.000 años y así la raza de familia europea tiene todavía bastantes miles de años ante sí, aun cuando las naciones, o sea las espinas innumerables en ellas, varíen con cada estación sucesiva de 3 o 4.000 años. Es algo curioso observar la relativa semejanza de duración entre una raza de familia y su año sideral. El conocimiento de lo precedente y la exactitud absoluta de las divisiones del tiempo formaban parte integrante de los misterios en donde estas ciencias se enseñaban a los discípulos y en donde eran transmitidas de un hierofante a otro. Todo el mundo sabe que los astrónomos europeos asignan bastante arbitrariamente la fecha de la invención del zodiaco egipcio, a los años 2000 o 2400 a.C., Proctor, e insisten en que la fecha de esta invención coincide con la de la construcción de la Gran Pirámide. Esto, para un ocultista y astrónomo oriental, tiene que parecer como un completo absurdo. El ciclo del Kali Yuga se dice que principió entre el 17 y 18 de febrero del año 3102 a.C. Ahora bien, los indios pretenden que en el año 20.400 antes del Kali Yuga, el origen de su zodiaco coincidió con el equinoccio primaveral, habiendo en aquel entonces una conjunción del Sol y la Luna, y Bailey probó por medio de un cómputo largo y minucioso de aquella fecha que, aunque fuera ficticia, la época de la cual habían partido para establecer el principio de su Kali Yuga era muy real. Esa época es el año 3102 antes de nuestra era. Dice:
habiéndose presentado el eclipse lunar precisamente 15 días antes del principio de la Edad Negra, se realizó en un punto situado entre la espiga de trigo de Virgo y la estrella o de la misma constelación. Uno de sus ciclos más esotéricos está basado sobre ciertas conjunciones y posiciones respectivas de Virgo y de las Pléyades Crítica. De aquí que, como los egipcios trajeron su zodiaco de la India meridional y de Lanka, el sentido esotérico era evidentemente idéntico. Las tres vírgenes o Virgo en tres posiciones diferentes significaba en ambos los anales de las tres primeras dinastías divinas o astronómicas que enseñaron a la tercera raza raíz y que después de abandonar a los atlantes a su destino, volvieron a descender durante la tercera subraza de la quinta a fin de revelar a la humanidad salvada los misterios del lugar de su nacimiento, los cielos siderales, los mismos anales simbólicos de las razas humanas y de las tres dinastías, dioses, manes astrales semidivinos de la tercera y cuarta raza y los héroes de la quinta, que precedieron a los reyes puramente humanos, se encontraron en la distribución de las hiladas y pasajes del laberinto egipcio. Como las tres inversiones de los polos cambiaron naturalmente la faz del zodiaco, hubo que construir uno nuevo cada vez. En el Sphinxiad de Mackey, las especulaciones del atrevido autor han debido de horrorizar a la parte ortodoxa de la población de Noruega, pues dice bastante fantásticamente. Pero después de todo, el mayor espacio de tiempo registrado por esos monumentos, el laberinto, las pirámides y los zodiacos, no excede de 5 millones de años, lo cual es bastante menos que los anales que nos dan tanto los chinos esotéricos como los indos, cuya última nación ha registrado conocimientos del tiempo por 7 u 8 millones de años, cosa que he visto en un talismán de porcelana. Notas. Sobre los 5 millones de años. Esto no es así. Los antepasados de los brahmanes arios tenían su zodiaco y cálculos zodiacales procedentes de los nacidos por el poder de Kriya Sakti, los hijos de Yoga, y los egipcios de los atlantes de Ruta. Sobre los 8 millones de años. Los primeros, por tanto, pueden haber registrado un tiempo de 7 u 8 millones de años, pero no así los egipcios. Fin de las notas. Los sacerdotes egipcios tenían los zodiacos de la Sura Maya Atlante, como los tienen aún los indos modernos. Según se declara en el budismo esotérico, los egipcios, así como los griegos y los romanos, de hace algunos miles de años, eran restos de los arioatlantes, los primeros de los atlantes más antiguos o atlantes ruta, los últimos mencionados descendientes de la última raza de la isla, cuya repentina desaparición fue referida a Solón por los iniciados egipcios. La dinastía humana de los egipcios, más antiguos que principió con Menes, poseía todo el conocimiento de los atlantes, aun cuando ya no había en sus venas sangre atlante, pero aquellos habían preservado todos los anales arcaicos. Todo esto se ha dicho hace tiempo, y precisamente porque el zodiaco egipcio tiene de 75 a 80 mil años, es por lo que el de los griegos es muy posterior. Volney le ha asignado con exactitud solo 16.984 años, o sea, 17.082 hasta la fecha presente. Notas. Este asunto fue bastante debatido y ampliamente discutido y contestado. Véase 5 Years of Theosophy. Siguiente nota. Ruins of Empires, página 360. Volney dice que como Aries estaba en su grado 15, 1447 años del Cristo, se sigue de esto que el primer grado de Libra no ha podido coincidir con el equinoccio vernal posteriormente a 15.194 años antes de Cristo, a los cuales, añadiendo 1790 después de Cristo,
Cuando Volney escribió esto, resulta que han transcurrido 16.984 años desde el origen griego, o más bien helénico, del zodiaco.